Vamos a hacer este estudio basados en el capítulo 2, los versículos 12 al 25 del libro de Joel. Joel es uno de los profetas que tuvo Israel. El Antiguo Testamento se divide en varias secciones y la última sección del Antiguo Testamento están los libros de los profetas. Hay 4 profetas que son los profetas mayores, que son Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, y están los profetas menores, que entre esos está Joel. Los profetas menores, se los menciono nada más, son Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Son 12 profetas menores. Entonces Joel también es llamado el profeta de Pentecostés, porque en su libro es que está el versículo ese que dice que el Señor en los postreros días iba a derramar su espíritu sobre toda carne. Y en el discurso de Pentecostés que dijo Pedro, él cita este versículo de Joel, esta palabra que escribió Joel. Y también dicen los estudiosos que creen que Joel es, de todos los profetas, el primero que escribió la profecía que vivió. Este libro de Joel tiene, el mensaje del libro de Joel básicamente es el tema de las plagas de langosta, que lo vamos a ver hoy, que es lo que vamos a estudiar hoy, el tema de las plagas de langosta que invadieron Israel. El tema de esto, el día del Señor, se repite varias veces en el libro, y el día del Señor hace alusión pues a los tiempos finales, básicamente a la gran tribulación y al milenio, del cual hablamos recientemente en la enseñanza de las 10 vírgenes, ¿se acuerdan? Y también el libro culmina mostrando la misericordia de Dios, la restitución que Dios haría a su pueblo de todo lo que habían perdido y la destrucción de sus enemigos. En ese contexto está, en ese último, está la parte que vamos a leer, la parte de la restitución. Entonces dice así la palabra del Señor. Dice, por eso vuélvanse ya al Señor de todo corazón y con ayuno, lágrimas y lamentos. Palabra del Señor. Desgárrense el corazón, no los vestidos, y vuélvanse al Señor su Dios, porque Él es misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia, y le pesa castigar. Tal vez el Señor su Dios cambie de parecer y deje bendiciones tras de sí, es decir, trigo y vino, para que le presenten ofrendas y libaciones. Toquen la trompeta en Sión, proclamen ayuno, convoquen a una asamblea, reúnan al pueblo y santifiquen la reunión. Junten a los ancianos y a los niños de pecho, que salgan de la cámara nupcial el novio y la novia. Y ustedes los sacerdotes, ministros del Señor, lloren entre la entrada y el altar y digan, Señor, perdona a tu pueblo. No los entregues al oprobio ni dejes que las naciones los dominen. No permitas que entre los pueblos se diga que nuestro Dios nos ha abandonado. Entonces el Señor mostrará su amor por su tierra y perdonará a su pueblo. El Señor responderá y dirá a su pueblo, voy a enviarles pan y mosto y aceite para que coman hasta saciarse y nunca más volveré a entregarlos al oprobio entre las naciones. Haré que esa gente del norte se aleje de ustedes y los lanzaré a una tierra seca y desierta. Su vanguardia la arrojaré hacia el mar oriental y su retaguardia la echaré al mar occidental. Su hedor putrefacto se esparcirá por los aires porque yo hago grandes cosas. Y tú, tierra, alégrate y llénate de gozo. No temas, que el Señor hará grandes cosas. Y ustedes, animales del campo, no teman, porque los pastos del desierto volverán a reverdecer y los árboles, las higueras y las vides volverán a dar su fruto. Y ustedes también, hijos de Sión, alégrense y llénense de gozo en el Señor, su Dios,
porque Él les ha dado la primera lluvia a su tiempo y enviará sobre ustedes lluvias tempranas y tardías como al principio. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Yo los resarciré por los daños que les causaron la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, ese gran ejército que el Señor envió contra ustedes. El Señor a través de Joel les profetiza al pueblo de Israel que Él restituirá. Ahí dice, aquí en esta versión dice resarciré, las otras versiones dicen restituiré, por los daños que le causaron la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Vamos a ver qué es restituir. Restituir es devolver una cosa a quien la tenía antes. Es volver a poner una cosa en el estado que tenía. O sea, cuando hablamos de devolver cosas, podemos pensar en bienes materiales, ¿verdad? Que uno haya perdido. Y cuando hablamos de volver algo al estado que tenía, podemos hablar de reparaciones, de salud en las relaciones. El punto es que para que haya una restitución, es necesario que se haya dado una pérdida o un daño o una ruptura importante. Y nuestro Dios es un Dios de la restitución, de restitución. Dios es un Dios creador, o sea, Él creó todas las cosas, entonces Él puede restituirlas, Él puede arreglarlas. Y la mayor prueba de eso es que el Señor mandó, nuestro Padre Celestial mandó a su Hijo Jesucristo para restituir la comunión del hombre con Dios. El Señor nos escribe en su palabra tantas experiencias que tuvieron hombres de Dios y pueblos como el pueblo de Israel, para que nosotros aprendamos sin tener que experimentar esos mismos problemas, porque Dios no quisiera que nosotros sufriéramos, pero para eso necesitamos sabiduría. Entonces, con el relato de Joel, nosotros vamos a ver, precisamente vamos a que el Señor nos ayude a ver, analizar lo que pasó, a ver qué aprendizaje logramos de esa experiencia, qué pasó, cuáles fueron las consecuencias de eso que sucedió, cuál fue el origen del problema y qué cosas deben darse para que haya restitución. Vamos a empezar viendo qué pasó. Vamos a leer Joel 1, capítulo 1, versículos del 4 al 12. Dice así: lo que dejaron las langostas grandes lo devoraron las langostas pequeñas. Lo que dejaron las langostas pequeñas se lo comieron las larvas. Y lo que dejaron las larvas se lo comieron las orugas. Dice que esa invasión, mire, asoló mis vides, desgajó mis higueras, las peló hasta dejar blancas sus ramas, las derribó por completo. Los campos yacen devastados, reseca está la tierra, han sido arrasados los cereales, se ha secado el vino nuevo y agotado el aceite. Se ha perdido la cosecha de los campos, la vid se marchitó, languideció la higuera, se marchitaron los granados, las palmeras, los manzanos, todos los árboles del campo, y hasta la alegría de la gente acabó por marchitarse. No sé si algo parecido a lo que le sucedió a esa tierra pudiera estarnos pasando a nosotras, que estemos resecas, que se haya acabado la alegría, que estemos marchitándonos. Bueno, Dios quiere que salgamos de eso. El Señor quiere que salgamos de eso. Entonces, todo eso que le pasó a la tierra, que se secó, que se perdieron las cosechas, ¿verdad? ¿Qué trajo como consecuencia? Pobreza, hambre, cese de la adoración, mayor distanciamiento de Dios. En la medida en que los animales no tenían pasto para comer, ¿verdad? Y que morían los animales, no había entonces animales, no había tampoco aceite para lo que era la adoración al Señor. Y cuando uno deja de adorar a Dios, uno se va distanciando del Señor, sin darse cuenta quizás, pero uno se va distanciando del Señor. Es una de las peores consecuencias que hubo con la invasión de las langostas, pero invasión que se dio justamente porque Israel había pecado. Y lo vamos a ver ahora, pero vamos a leer la palabra que sustenta lo que les acabo de decir. Despierten borrachos y lloren. Está ahí en Joel capítulo 1 también. Giman todos los entregados al vino, porque el vino dulce les fue arrebatado de los labios. Mi pueblo gime como virgen vestida de luto por la muerte de su prometido.
Las ofrendas de cereales y las libaciones no se ofrecen ya en la casa del Señor. Hacen duelo los sacerdotes, los ministros del Señor. O sea, imagínense, dice una novia de luto por la muerte de su prometido, una tragedia, ¿verdad? Entonces, así iba a estar el pueblo de Israel. Y en esta profecía que en efecto se cumplió la invasión de las langostas, tenía que ver con eso, con la invasión de las langostas, pero también tenía que ver con la invasión de ejércitos del norte que iban a atacar Israel, como lo fue Babilonia, ¿verdad? Y se cumplió esta profecía de Joel. Entonces, cuando nosotros estamos en una situación como esa, tenemos que mirar a Dios, tenemos que voltear nuestra mirada hacia Dios. ¿Qué significa voltear nuestra mirada hacia Dios? Hay una circunstancia, una realidad, no es mentira, es una realidad. Pero nosotros, si seguimos mirando la realidad solo para sufrir, no vamos a salir de allí. Tenemos que entender Dios cuando miremos a Dios, el Señor nos va a mostrar el origen de ese problema. ¿Qué ocasionó el problema? Porque dependiendo de lo que ocasionó la fuente del problema, así es la solución que nosotros tenemos que darle, la medicina que nosotros tenemos que darle. Fíjese lo que les dijo el Señor aquí. Ahora sí, vamos a leer nuevamente Joel 2. Dice, por eso, vuélvanse ya, no mañana, ni pasado, ni traspasado, ya, hoy, inmediatamente. Vuélvanse ya al Señor de todo corazón. Cuando me da risa porque a veces le he tocado la puerta a mis nietas que digo, oye, fresca, se trancan y dice que ya voy. Y digo, bueno, ya es ya. Ya es ya. Vuélvanse ya al Señor de todo corazón. Con ayuno, con lágrimas y lamento. O sea, que te duela el corazón. Me duele, Señora. Me duele. No solo lo que está pasando, sino lo que lo ocasionó, que vamos a ver cómo identificarlo. Dice, desgárrense el corazón y no los vestidos, y vuélvanse al Señor su Dios. La costumbre de la época era que cuando pasaba una desgracia, ellos se rasgaban los vestidos y se tiraban ceniza en la cabeza, ¿verdad? En medio de su dolor. Pero Dios no quiere que nada más nos desgarremos los vestidos. Es más, dice, no los vestidos, sino el corazón, y vuélvanse a Dios, porque Él es misericordioso y clemente, lento para la ira y grande misericordia, y le pesa castigar. Quiero que se queden con esta frase, le pesa castigar. En realidad Dios no quiere castigarnos, pero Dios castiga, Dios disciplina, ¿verdad? Ahora, no todo lo malo que nos sucede a nosotros en la vida, y aquí ya estoy entrando en el punto que me interesa, y es ver el origen del problema, el origen de la adversidad. No todo lo malo que a nosotros nos sucede es por castigo de Dios. Y hay gente bueno, ya yo creo que ya no lo escucho, pero yo antes lo escuchaba, como que, eso le pasó por tal y con la gente juzgando, que le pasó porque esto y esto y esto, como que si fuera castigo del Señor, ¿no? Y realmente no lo sabemos, no lo sabemos. Y lo que sí sé es que no todo lo que nos pasa a nosotros es castigo de Dios. Cuando los amigos de Job llegaron donde Job, que estaba destruido ya económicamente, sin nada, la salud afectada, la esposa diciéndole cosas, ni los amigos de Job, ni Job tenían idea cuál era el origen del problema. Y le decían a él que era por él, que le echaban la culpa que por sus actitudes, etcétera, etcétera. Queriendo ayudarlo, lo estaban apachurrando más. Y ni siquiera Job tenía idea, porque eso que estaba pasando Job fue algo que fue un acuerdo que se dio allá en el cielo entre Satanás y Dios. Satanás le pidió a Dios tocar a Job para dañarlo, para que Dios viera que Job le estaba siguiendo solamente por todo lo que, como Dios lo había bendecido. Entonces, Dios se lo permitió, porque Dios confiaba en la fe de Job, ¿verdad? Dios se lo permitió. Pero entonces acá abajo, en el problema, como nos pasa a nosotros a veces, no sabemos de dónde viene el ataque, por dónde viene el problema. A los creyentes, a los que están llenos del Espíritu Santo, el Señor nos ha dado potestad, dice la palabra de Dios, para echar fuera demonios, ¿verdad? Para muchas cosas, entre esas echar fuera demonios, porque sabemos que nuestra lucha es contra demonios.
que no vemos, pero que es contra demonios y que nosotros a veces creemos que es contra la gente. Pero quienes conocen la palabra y saben que Dios nos ha dado potestad, a veces le echan la culpa al diablo también de todo. O es Dios que está castigando o es el diablo que me está atacando. No, es el diablo. Entonces empiezan a reprender y a reprender y a reprender, y esa no es el origen, aunque el diablo se aprovecha de todos los problemas, eso no es el origen. Entonces no pensamos en la verdadera solución del problema, y el problema sigue allí, sigue allí. Entonces debemos saber de dónde procede para poder hacer lo correcto. Y yo he identificado en la palabra del Señor 4 orígenes de la adversidad, y eso es lo que vamos a ver ahora. Ese es el tema de hoy. El origen de la adversidad, para ver cómo nosotros salimos con la ayuda del Señor de cada problema. Uno es el mundo, el otro es Satanás, el otro origen somos nosotros mismos, y ciertamente Dios también puede mandar un problema para disciplinarnos, para enseñar. Ahorita lo vamos a ver. Entender el origen nos da a nosotros la paz, y nos da entonces esa paz mental, la claridad, la tranquilidad para escuchar a Dios y para buscar una solución. En Santiago 1 dice que no debemos nosotros sorprendernos cuando nos encontremos en diversas pruebas, porque a veces se prende el rancho por aquí, por allá y por acá. Dice, no se sorprenda. La prueba de vuestra fe, dice, produce paciencia. Entonces, pero también dice que el que tiene, ahí más abajo dice que el que tiene falta de sabiduría, pídale a Dios que le dará abundantemente y sin reproche. Porque cuando estamos en medio de una prueba necesitamos sabiduría para ver cómo actuar. Porque si no tenemos la sabiduría y la madurez de Dios, vamos a actuar por emociones, y actuar por emociones no, tenemos probabilidad de equivocarnos en nuestro razonamiento, y eso puede agrandar el problema. Vamos a ver ahora la primera de las fuentes de adversidad, ¿no? Y es el mundo. El mundo, veámoslo desde dos aspectos. Número uno, el sistema de valores que impera en el mundo. Acuérdense que el mundo, el hombre cayó, el hombre pecó, y el mundo, la naturaleza, dejó de ser el Edén y adquiere una naturaleza caída, ¿no? Y el sistema de valores del mundo, el sistema que yo le llamaría de antivalores, que son la mayoría de lo que impera en el mundo, ¿cuál es el propósito? Porque este es otro punto. Cada una de las fuentes, o la mayoría de las fuentes estas que vamos a ver, por lo menos, sí, tiene un propósito, tiene un objetivo. Y el objetivo del sistema de valores del mundo es implantar esa cultura en todo el que pueda, que es contraria a los principios cristianos. Jesús advirtió que en el mundo tendríamos aflicción, pero que confiáramos porque Él venció al mundo, ¿verdad? Jesús oró por nosotros al Padre, diciendo que nos protegiera, y decía, Señor, ellos están en el mundo, pero no son del mundo. Nosotros estamos en la tierra, pero nosotros no somos parte del sistema de valores de la tierra, ¿verdad? Y por eso el Señor nos dice, le dice a todo ser humano, en Romanos, dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Toda la palabra de Dios tiene coherencia, ¿no? Toda la palabra, a mí me encanta eso. O sea, quieres parte de la solución o de evitar problemas, es que nosotros seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, porque estamos en el mundo, somos como una esponja que absorbe tantas cosas del mundo, y el Señor dice que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. O sea, que nosotros tenemos que empezar a desechar ciertas cosas que se han arraigado en nuestra mente, ¿verdad?, para ser renovados con la palabra de Dios. Nada puede ser lleno. Si yo tengo un vaso de agua, y si yo este vaso de agua, está como hasta acá esta copita, si yo quiero llenarla de jugo de naranja, en verdad tengo que vaciar el agua primero, para después depositar el jugo de naranja. Y así mismo en nuestra vida. Si yo quiero llenarme, como le pedimos al Señor, lléname de tu Espíritu Santo, lléname de tu palabra, tengo que empezar a vaciar todo aquello que es tóxico para mi vida.
A veces no queremos renunciar o a veces tenemos miedo, pensamos no que va, yo no voy a lograrlo. Sí lo vas a lograr, sí lo puedes lograr. Hay mucho testimonio, mucho testimonio. Pablo, el apóstol Pablo, es un gran testimonio de una transformación de la mente. Él era un perseguidor de la iglesia, fue un asesino, participó en la muerte de Esteban. Y él se convirtió, después de Jesús, el mayor propagador del evangelio, con la mayor cantidad de cartas y de libros escritos en el Nuevo Testamento. Entonces, hay un sistema de valores en el que entre esos está el egoísmo, la avaricia, la inmoralidad, la injusticia, las envidias, las burlas. El sistema de valores que tenemos que sacar de nuestra mente es el que está envolviendo a nosotros y probablemente a los que están, a las personas con las que tenemos problemas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que enfocarnos en Dios, no en las circunstancias. Les decía, volvernos al Señor, ¿verdad? Confiar en las promesas del Señor. Para cada situación Dios tiene una promesa. Si es un problema de finanzas, Dios tiene una promesa y las promesas de Dios se cumplen. Es tan difícil para muchos creer en las promesas del Señor porque el valor de la confianza se ha perdido. Es difícil confiar en la gente, entonces eso se traslada a la relación con Dios. Y entonces a la gente le es difícil confiar en el Señor, pero en Dios sí puedes confiar, Dios sí cumple sus promesas. Debemos mantenernos fieles como hizo Daniel cuando fue a Babilonia. Él se mantuvo fiel, aunque los poderosos le decían que tenía que hacer otra cosa. No, yo voy a hacer lo que Dios dice. Yo no voy a salirme de la cobertura de Dios siguiendo las corrientes de este mundo. Y actuar con integridad, aunque nadie me vea, vivir el evangelio y tampoco pagar mal por mal. Hay alguien que me está haciendo algo que yo siento que me está afectando. Bueno, pidámosle a Dios sabiduría para manejar esa situación, pero no paguemos mal por mal. El Señor se encarga de poner cada cosa en su lugar. Entonces, el sistema de valores es un tema que trae adversidades, trae problemas. Los valores trastocados en nosotros y en la gente. Y en el mundo también está el tema de la naturaleza, como les decía, ya no es el Edén. Y ahora aquí en el mundo hay problemas de desastres naturales, ¿cierto? Entonces Jesús, cuando en el Sermón del Monte, después de las bienaventuranzas, él decía que hablaba de la importancia de oír y de obedecer la palabra. Y él decía que el insensato es el que oye la palabra y no obedece, el hombre sensato es el que oye la palabra y la obedece. Entonces decía que el insensato es como el que funda su casa sobre la arena y el sensato es como el que funda su casa sobre la roca. Pero ¿qué decía él allí? A ambos, tanto el sensato como el insensato, va a tener problemas con la naturaleza. Dice, van a venir los vientos, los ríos, las tempestades, van a golpear contra aquella casa. La casa del insensato se va a derribar y la casa del que es sensato, que obedece la palabra de Dios, va a permanecer firme. Eso desde el punto de vista espiritual, ¿no? Pero en la naturaleza vienen ríos, vienen vientos, vienen tempestades, vienen temblores, vienen pestes, como la que estamos viviendo nosotros ahora mismo. Entonces, ¿qué hacer? Cuando ya viene el tanganazo, hay que accionar, hay que resolver, ¿sí? Pero nosotros deberíamos prepararnos para los problemas. O sea, si usted va a construir una casa, o si va a comprar una casa, fíjese, asegúrese de comprarla en un lugar que no tenga un historial de temblores, que no tenga, que no esté cerca de un río caudaloso, o sea, minimiza las probabilidades de riesgos de eventos de la naturaleza. También con el tema de las plagas y eso, pues fumigue regularmente. Importante también es, cómprese sus pólizas de seguro. Su póliza contra incendios, su póliza contra temblores, contra rayos, contra tempestades, contra inundaciones, etcétera, etcétera. Hace poquito supimos de una persona que lamentablemente perdió todo en Chiriquí, una persona que yo no conozco, que conoce a una amiga nuestra, y tristemente, yo no sé si ya había cancelado la hipoteca de su casa o estaba por cancelarla, el punto es que no tenía seguro contra incendio. Un seguro no va a evitar el siniestro, pero sí te restituye
restituye lo que tú perdiste. Entonces, ante la naturaleza, lo que tenemos es que preparar. Quiero mostrarles como ejemplo de esto, una situación que se dio en Bolivia en el año 2017 y que es igualita a lo que habla Joel en cuanto a la plaga de langosta. Fíjese, esto fue en febrero del 2017. Este es un periódico, La Razón, la sección El Financiero. Dice que las langostas expusieron la necesidad de Bolivia de planes contra las plagas, que es lo que yo le estoy hablando, de planes, de estar preparados contra eventos como ese. Dice que la invasión de los insectos, cuyo número aumenta producto del calentamiento global, tomó de sorpresa a Bolivia y representa una amenaza en la seguridad alimentaria del país. Dice, lo que hay que hacer es efectuar un control permanente en todos los estadios de desarrollo del insecto, desde el huevo hasta las ninfas, porque no solamente tenemos una etapa adulta y se acabó. Hay otras generaciones por atrás que hay que monitorear constantemente en los campos de producción. Es un trabajo conjunto que debe hacerse entre instituciones, etcétera, etcétera. Ellos están diciendo, ¿verdad? Como dice Joel, que Joel, ¿se acuerda que decía que lo que no se comió la oruga se lo comió el saltón, el revoltón y la langosta? La oruga, el saltón, el revoltón y la langosta son el mismo animal en sus diferentes etapas, como dice ahí, en sus etapas de desarrollo. La oruga es la larva, que es la primera fase. El saltón es la ninfa con alitas pequeñas. El revoltón es la ninfa ya con alas más crecidas y la langosta es el insecto adulto. Entonces, ¿qué pasa? Que Bolivia tuvo que reaccionar. Creó un equipo de fumigación, en verdad porque no estaba preparado. Pero, ¿ustedes creen que Bolivia tuvo un aprendizaje con eso que le sucedió? Yo pienso que sí. Yo pienso que aquí armaron rapidito un equipo de fumigación para enfrentar el enjambre de langosta que está destruyendo los cultivos, como dice allí, pero seguramente ellos entonces desarrollaron un equipo de profesionales que investigara, que viera los riesgos y que entonces para prepararse. Entonces, las malas experiencias nos ayudan a aprender y a prepararnos para el futuro. Ahora bien, esto que le pasó a Bolivia, lo pongo aquí en el tema del origen, que es la naturaleza, porque el escenario es el mismo, es la naturaleza, pero el origen es la naturaleza. En el caso que describe Joel, el escenario es la naturaleza, que fue la que se afectó, la que tuvo las consecuencias de pérdida, igual que aquí en Bolivia, pero el origen del problema en Israel fue que Dios mandó las langostas. Dios estaba castigando, disciplinando a Israel. Pero ahorita vamos a ver un poco por qué Dios hace eso, por qué Dios tiene que llegar a esos extremos. Bueno, el segundo origen de problemas es Satanás. ¿Cuál es el objetivo de Satanás? Él pone dudas, engaños, tentaciones, enfermedades, conflictos entre las personas, siniestros ya como por ejemplo accidentes de todo tipo, ¿verdad? Enviados por él mismo para destruir, y él arruina, él quiere arruinarnos. Satanás vino para hurtar, matar y destruir. Ese es su objetivo. Y él, al final, su propósito es llevarse a todo el que pueda para el infierno. Ese es su objetivo. Tenemos que ser conscientes, no es que queremos estar hablando de Satanás, pero tenemos que ser conscientes de que él existe, de que él es malo, que él nos odia y que tiene poder para que nosotros seamos sabios y entendidos y busquemos entonces, hagamos lo que tenemos que hacer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Someternos a Dios. Dice el Señor, someteos pues a Dios y resistid al diablo y de vosotros huirá. Tenemos que resistirle, tenemos que cerrar todas las puertas también por donde él pueda entrar. La mentira que muchos la usan como recurso para salir, entre comillas, de situaciones difíciles, es una puerta y él va a entrar. Dice la palabra de Dios que él es el padre de toda mentira. Cuando nosotros decimos una mentira, estamos abriéndole la puerta porque él es el dueño de la mentira. Satanás sabe cuál es la debilidad. Antes de atacar a una persona, antes de tentar a una persona, él ya ha reconocido cuál es la debilidad de esa persona. Entonces a nosotros nos toca huir de la tentación y fortalecernos espiritualmente, pero huir de la tentación. Eso es muy difícil, si no imposible, sin la ayuda de Dios.
Dios protege a los que buscan su protección, a los que le temen, a los que se habitan al abrigo de Él. Tenemos que también ponernos la armadura de Dios, de eso hablamos en una de las primeras reuniones de estos estudios bíblicos, y tenemos también que arrepentirnos si nosotros le hemos dado lugar a Él para ciertas cosas. Si yo he estado mintiendo, Dios mío, Señor, Dios mío, yo le he dado lugar a este bicho raro, Señor, perdóname. Arrepentirnos y cambiar de actitud. El arrepentimiento trae una verdadera intención de cambio de actitud y uno busca a Dios para que lo ayude a no volver a caer, porque podemos fallar otra vez, pero tenemos que seguir ahí hasta que seamos fortalecidos en esa área de debilidad y que el Señor entonces nos ayude a no caer más en eso. La tercera fuente de problemas, ¿quién usted cree que son? Nosotros. Nosotros también ocasionamos problemas. Nosotros con nuestra incredulidad, nuestra autosuficiencia, nuestra inmadurez y nuestra desobediencia. Nosotros somos incredulidad a veces es porque no conocemos bien a Dios. Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios y la palabra de Dios a nosotros nos produce nos hace verdaderamente creyentes. A veces por ignorar lo que Dios ha dicho, vivimos en incredulidad. No le creo a Dios, no, tengo que volver mi mirada a las promesas de Dios y creerle a Dios. Porque si yo ando en incredulidad, yo voy a hacer cosas que me van a ocasionar problemas. La autosuficiencia, la arrogancia, los egos inflados, que nos impiden someter nuestro temperamento al Espíritu Santo. O sea, es todo lo contrario de la humildad, ¿no? Del fruto del Espíritu Santo, que nos hace ser humildes. Mire, hoy en día, vuelvo y hago alusión de las redes sociales porque es como lo que yo, donde veo mayor exposición al pensamiento de tanta gente, y hay tantos científicos, letrados, que se creen tan autosuficientes, ¿verdad? Que tienen a Dios fuera del camino, y somos el Estado laico, y somos no sé qué, y sacan esa muletilla para sacar a Dios del camino. El tema de las migrañas espirituales es muy importante, y es una causa, pero común de problemas generados por nosotros. Eso ahí no aplicas reprender a Satanás, ni echarle la culpa a Dios, ni echarle la culpa al mundo. Son decisiones nuestras. La persona inmadura es una persona que va a tomar decisiones por emociones. Estoy enojada, estoy brava, estoy demasiado feliz. Y entonces toma decisiones por emociones, por lo que siente, no por lo que sabe. ¿Sí? Eso es inmadurez. Entonces eso causa problemas también. Obviamente la desobediencia. Hay ciertas cosas que son tan claras que Dios nos está diciendo, como les hablaba de la mentira, como el perdonar a alguien que te ha ofendido, como ayudar a alguien que tiene problemas, pero hacemos lo que nosotros queremos. Y oramos el Padre Nuestro, hágase Señor tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, como si eso fuera, hágase Señor tu voluntad ahí en la tierra, en el monte, la tierra somos nosotros, hágase tu voluntad Señor aquí en mi vida, como tú la haces en el cielo. Pero para que sea la voluntad en mi vida tengo que ser obediente al Señor. Dios sabe más que yo. Bueno, muchachos, entonces, unos ejemplos de aflicciones que nosotros vivimos por decisiones nuestras serían, por ejemplo, crisis financieras. Crisis financieras por endeudamiento excesivo. ¿Por qué? Porque me dejo llevar por mis emociones, ¿verdad? Porque quiero tener lo mismo que tiene la otra o quiero tener mejor de lo que tiene esta otra persona, o quiero darle a mis hijos exageradamente porque quiero que mis hijos tengan lo que yo no tuve, pero entonces no trabajo con lo que sé, sino con las emociones. Compras impulsivas, o sea, crisis financiera, relaciones malogradas o rotas, es otra situación difícil que nos puede estar pasando por a veces hay egoísmo, a veces hay orgullo. Tenemos que dejar el orgullo, tenemos que ser sabios y prudentes, pedirle a Dios cómo actuar, pero sin orgullo. El orgullo impide que uno tome acciones que ayudan a mejorar la situación, a resolver problemas entre nosotros. El orgullo, el egoísmo, no querer compartir, es otro problema. No querer compartir, todo es para mí.
Esas son decisiones de nosotros, no, ese no es el diablo. Ausencias, tardanzas en los trabajos, mala calidad en nuestro desempeño trae problemas de trabajo. Enfermedades físicas ya no mandadas por nadie, ni el diablo, ni que, y Dios mucho menos, es por abuso del alcohol, abuso de drogas, por mala alimentación, por promiscuidad sexual. O sea, todas esas cosas nos pueden traer problemas, enfermedades en nuestro cuerpo. Otros problemas que pueden ser por decisiones nuestras son problemas legales. Si usted es abogado, si usted es contador, usted puede hacer triquiñuelas, ¿verdad? Para favorecer, entre comillas, a un cliente o para ganar más dinero, para tener más clientes, y resulta que eso le puede traer problemas legales. O si es un médico, estar practicando el aborto, que es ilegal, eso le puede traer problemas legales. Y eso son decisiones de la persona. ¿Cuál es la solución? Tomar conciencia. Tomar conciencia que yo soy responsable, no echarle la culpa al diablo, a Dios, al mundo, al resto. Es mi responsabilidad. Entonces, tomar la acción que corresponda, quebrantarme delante de Dios, así es que hice algo malo, actué mal contra alguien o lo que sea, tengo que arrepentirme, tengo que volverme a Dios, tengo que arrepentirme. Debemos ser íntegras y fieles delante del Señor, y a eso solo nos puede ayudar Dios con su palabra y su Espíritu Santo. El caso, por ejemplo, del hijo pródigo es un buen ejemplo de qué hacer cuando tú estás en un problema que es consecuencia de tu mala decisión, de mi mala decisión. Él llegó a un punto, lamentablemente ya había tocado fondo, donde él volvió en sí y dijo, hice mal, mejor estaría en la casa de mi padre. Y él, ¿qué hizo? Se arrepintió, se dolió, lloró y fue a la casa del padre. Dios puede restituir todo lo que se ha perdido, Dios puede ayudarnos a resolver todas las cosas si nosotros nos volvemos a Él, si tomamos conciencia y le decimos, Señor, ayúdame, guíame, que yo estoy dispuesta a hacer lo que tú me digas, hasta hacer el ridículo si tú quieres que yo lo haga. Hace unos días yo estaba hablando con una persona que estaba en un problema serio. Yo le hablaba obviamente de buscar a Dios y le decía, mira, tú déjate guiar por Dios. Si lo que Dios te dice es que hagas algo y tú sientes que eso es ridículo, que la persona va a decir, mira, ahora viene con ese cuento. Si Dios te dice que lo haga, hazlo. Créanme, si Dios nos dice que lo hagamos, hagámoslo, seamos obedientes y Dios va a respaldar eso. Dios puede tocar los corazones. Sí, Dios puede tocar los corazones. Y fíjense, la cuarta fuente de situaciones que puede haber ocasionado situaciones difíciles, como le pasó a Israel con el tema de las langostas, es el Señor. El Señor, pero el Señor tiene propósitos buenos. El Señor manda una prueba, es para que nosotros crezcamos en fe. Dios sabe cuánta fe tenemos nosotros. Cuando nuestra fe está siendo probada, ¿sabe quién se da cuenta si tiene o no tiene fe? Nosotros. Para mostrarnos a nosotros cuánta fe tenemos. Si nos atrevemos o no a seguir adelante en medio de la situación, a hacer lo que Dios nos diga. Pero cuando nosotros hacemos lo que Dios dice, cuando nosotros pasamos la prueba, nuestra fe crece. Dios quiere que nosotros crezcamos en fe, ¿no? Y a veces nos tiene que probar. También Dios manda situaciones para usarnos a nosotros con un fin más allá de nosotros mismos. Por ejemplo, José, que fue vendido por sus hermanos y que quedó en Egipto, en la cárcel, fue acusado injustamente, estuvo en la cárcel varios años, etcétera, etcétera. Dios lo llevó a él a Egipto, porque Dios quería usarlo a él para bendecir al pueblo de Israel. Bendecir al propio Egipto, pero bendecir al pueblo de Israel en una etapa difícil, ¿verdad? Entonces a veces Dios, y uno no sabe por qué le está pasando, y es que Dios lo está permitiendo. A veces es porque Dios quiere corregirnos, porque estamos en el camino equivocado. Y entonces Dios tiene que hacernos pasar por situaciones difíciles para que entendamos y volvamos al camino, cosa que le pasó a Jonás. Jonás, el Señor le dijo, anda a Nínive a predicar, y Jonás agarró por donde él quiso, por otro lado, y tuvo el problemón, la tempestad, el problema, quedó en medio del vientre de un pez, y allí entonces él, en medio de la situación difícil, volvió al Señor, y el Señor lo bendijo, ¿verdad? El Señor lo sacó del problema. Y la otra razón, o sea, es que Dios quiere tener comunión con nosotros. Dios quiere que nos acerquemos en nuestro espíritu a Él.
¿no? Y a veces utiliza situaciones difíciles para ello, como lo hizo con David, ¿verdad? David después que pecó y mató inclusive al esposo de la mujer, ella quedó embarazada y hasta perdió el niño. Y eso fue que Dios, eso fue Dios que lo hizo. Entonces, pero cuando es Dios el que está actuando y nosotros identificamos que es Dios, a nosotros nos toca agachar la cabeza, pedir perdón y obedecer a Dios y hacer lo que Dios dice. Y Dios nos va a sacar, como le prometió al pueblo de Israel, que iba a devolverles todo lo que habían perdido. Miren, yo quiero que veamos un poquito por qué Dios permite estas cosas. Miren lo que dice Hebreos 12, del 4 al 11. Habla de la disciplina del Señor. El Señor es nuestro Padre, recuerden. Dice, en la lucha que ustedes libran contra el pecado, todavía no han tenido que resistir hasta derramar su sangre. Y ya han olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina al que ama y azota a todo aquel que recibe como hijo. Recuerdan que al comienzo les dije que no olvidaran que Dios le duele castigar. A Dios le duele castigar. Entonces, pero el castigo o la disciplina fuerte, el máximo nivel de disciplina se da cuando nosotros hemos fallado en los 3 niveles anteriores. El Señor, aquí dice, el Señor primero nos exhorta, el Señor establece un marco de acción y nos dice, quédate, camina aquí, no te salgas de allí, ¿verdad? Ese es el primer paso de disciplina, la exhortación, como dice allí en esta Si nosotros nos salimos, el Señor nos va a reprender, que es lo segundo que está allí. Nos va a llamar la atención, como hacemos nosotros con nuestros hijos. Tú le llamas la atención. Si nosotros seguimos sin importarnos lo que dice Dios, entonces viene la tercera etapa, que es la disciplina, que allí es una circunstancia difícil, como cuando tú le dices a tu hijo, sí, entonces ahora voy a aplicarte las reglas. ¿Sabes qué? Dame el celular, no tienes celular por tantos días. Eso ya es algo que uno empieza a dolerle, ¿cierto? Ya empieza como a estrechársele a uno el camino. Ya Dios te está aplicando disciplina porque no atendiste las 2 anteriores. Y si después de esa tercera disciplina nosotros otra vez no nos importa y seguimos haciendo, entonces viene el azote. Entonces viene lo que sería como el correazo que tú le das al chiquillo, ¿no? Que es el castigo. En el caso, ¿qué hace Dios? Te permite que estés entonces en una crisis terrible, como la del hijo pródigo, ¿cierto? Donde ya tú no te queda otra, y el propósito de Dios es que te levantes, porque Dios no nos suelta. En todo el proceso de disciplina, el Señor no nos va a soltar, ¿no? Porque Él lo que quiere es que nosotros seamos restaurados. Fíjese que yo recuerdo que de joven a mí había en el Salmo 32, aquí lo apunté, en el Salmo 32, yo creo que a mí Dios me hablaba con este salmo donde decía, no seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. O sea, tú vas en un caballo y tú le dices, toma la derecha, él no va a agarrar para la derecha. Tienes que hablarle para que le duela y entonces él se vira hacia la derecha, ¿no? El Señor dice, no seas así, que yo no tenga que hacer que tú pases por situaciones difíciles, dolorosas, para que entonces tú te acerques a mí, para que entonces tú obedezcas, para que escuches mi voz y te rindas, porque yo soy el que sé, yo deseo lo mejor para ti. Cuando Dios nos disciplina hay que agachar la cabeza. Si ustedes soportan la disciplina, Dios los trata como a hijos. ¿Acaso hay algún hijo a quien su padre no discipline? Pero si a ustedes se les deja sin disciplina, que todo el mundo recibe, entonces ya no son hijos legítimos, sino ilegítimos. Dios no nos quiere dejar a nosotros sin disciplina, pero Él primero nos habla, nos exhorta, nos llama la atención. Dice, nuestros padres terrenales nos disciplinaban por poco tiempo y como mejor les parecía, pero Dios lo hace para nuestro beneficio y para que participemos de su santidad. Claro, que ninguna disciplina nos pone alegres al momento de recibirla, sino más bien tristes. Pero después de ser ejercitados en ella nos produce un fruto apacible de justicia. Dios quiere que nosotros participemos de su santidad.
que seamos beneficiados, que crezcamos, que maduremos. Y dice que va a producir fruto apacible de justicia en los que ellos han sido ejercitados. En el momento no sufrimos, pero si nosotros le decimos a Dios, yo recuerdo que muchas veces en situaciones difíciles yo oraba y decía, Señor, si esto no viene de ti, Señor, repréndelo en el nombre de Jesús, hazme salir de esta situación. Y si esto viene de ti, dame, por favor, Señor, la sabiduría para entender cuál es tu propósito, Señor, y yo poder crecer en lo que tú quieres que yo crezca. Vuélvanse ya al Señor de todo corazón y con ayuno, lágrimas y lamentos. Desgárrense el corazón, no los vestidos, y vuélvanse al Señor su Dios, porque Él es misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia, y que les pesa castigar. Nuestro Padre, si nosotros hacemos eso, nuestro Padre nos va a restituir, entonces se va a cumplir. Si nosotros no llegamos y buscamos esa santificación en Él, como dice aquí, ¿verdad? Y le pedimos al Señor perdón, como dice la última frase de esta porción. Señor, perdona a tu pueblo, Señor, perdónanos. Es lo que tenemos que hacer ahora con el COVID. Perdónanos, Señor, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a hacer Dios? Dios nos va a recompensar. Dice, yo les compensaré a ustedes por los años en que todo lo devoró ese gran ejército de langostas que envié contra ustedes, las grandes, las pequeñas, las larvas y las orugas. Mire, estos son versículos, ya lo habíamos leído, que hablaba yo lo resarciré, ¿se acuerda? Pero aquí lo puse en la versión NVI, nueva versión internacional, para comentarles que aquí tiene algo diferente. Aquí dice, los compensaré por los años en que todo lo devoró ese gran ejército de langostas. Usted puede pensar que ha perdido años de su vida, que ha perdido tiempo de su vida. El tiempo perdido dice que nadie te lo puede devolver, pero Dios sí te puede compensar. Que en lo que te queda de vida, en lo que nos queda de vida, nosotros seamos compensados por aquello que dejamos de vivir en esos años en que fuimos azotados por la invasión de langostas, por problemas, aunque sea que vino del mundo, aunque sea que vino de malas decisiones nuestras, aunque sea que Dios nos estremeció, aunque sea que el mismo Satanás nos mantuvo debajo de sus zapatos. Usted tiene que creerle a Dios, y Dios es bueno. Cierro nada más con este resumen. Identifique cuál es la fuente. Si quiere, tómele por favor una foto a esta pantalla. Identifique cuál es la fuente, si es el mundo, si es Satanás, si somos nosotros, si es Dios. El mundo quiere implantar en nosotros su cultura anticristiana. Satanás quiere destruirnos, quiere apartarnos de Dios, que no tengamos fe. Nosotros queremos vivir autosuficientes, no queremos rendirnos, no queremos humillarnos, ¿verdad? Nuestro propósito es seguir adelante y que nadie se me interponga en mi camino. El propósito de Dios es que nosotros participemos de su santidad, que nosotros crezcamos en fe, que nos fortalezcamos internamente, que estemos preparados para circunstancias difíciles. Entonces, entendamos, volvámonos al Señor, sea cual sea la situación que usted está viviendo en este momento, y tome las medidas que están a la derecha en este cuadro y las que el Señor les guía a ustedes. Pero en ellas, en todas se repite de manera consistente que tenemos que buscar a Dios. Dios es la medicina contra la cultura del mundo. Dios es la medicina contra los ataques de Satanás. Dios es la medicina contra los criterios que hay en nuestra mente, las emociones, las malas emociones, los malos sentimientos que hay dentro de nosotros, los malos hábitos. Dios es la medicina. Dios es la medicina, la que se requiere para cualquiera de esas, pero cada una tiene su particularidad también. Si fui yo, tengo que tomar conciencia y cambiar esto. Tomé una decisión, voltearme, esto fue equivocado, y empezar a tomar decisiones distintas o hacer un plan para restaurar la situación, ya sea financiera, lo que sea que haya pasado. Y con Dios, obviamente, volverme a Dios, arrepentirme y decir, Señor, agachar la cabeza, Señor, hágase tu voluntad. ¿Qué has perdido en medio de esta pandemia o antes de la pandemia? No hay nada que tú hayas perdido que Dios no te lo pueda restituir. Hasta el tiempo Dios te lo puede restituir. Pero tienes que creer. Dios nos ha hablado hoy de restitución porque Él quiere restituirte. Mira, no pienses ahora mismo que esto es muy difícil. No pienses eso.
Dios puede restituir cualquier cosa, en el nombre de Jesús te lo digo. La salud, la paz, aun si tú has perdido un familiar, que ese no va a poder regresar aquí a la tierra. Dios puede restituir tu estado emocional, volverte a que tengas paz, a que tengas gozo.